El techo está en llamas. Eso es lo último que dijo esta mujer cuando llamó al escuadrón de bomberos en la región de Pripyat, al norte de lo que hoy es Ucrania. El sábado 26 de abril de 1986 ocurrió el accidente nuclear más grande de la historia en la región de Chernobyl. Para que tengan una escala de qué tan grave fue este desastre, se cree que esta explosión fue 500 veces mayor a la de Hiroshima. ¿Y por qué explotó el reactor? Bueno, no se nos adelanten, les prometemos que les diremos el porqué. Por ahora, les adelantamos que la información oficial sostiene que el accidente se produjo paradójicamente durante una prueba en el reactor 4, que tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor nuclear. La explosión liberó grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. La región de Chernobyl tuvo que ser evacuada y aún hoy permanece aislada en un área circular con un radio de 30 kilómetros, que es más o menos como si hiciéramos una línea recta desde el centro de la Plaza de Bolívar hasta Chía. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a esta segunda temporada de Soy Científico. Soy Manuel Fonseca y junto a Nicolás Cabrera conducimos este show donde invitamos a científicos para hablar de ciencia. Hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar sobre energía y física nuclear, así que nos gustaría recomendarles que se ajusten bien sus audífonos y disfruten del episodio. ¿Qué onda, negrito? Qué bacano volverlo a ver para una nueva temporada. Pues sí, hombre, ya por fin, después de esta pausa tan larga, ya pues vamos a empezar nuevamente, estar pues conectados un poquito otra vez con nuestros oyentes y todo. Sí, esperando que todos nuestros oyentes se encuentren muy bien en estos tiempos de cuarentena. También esperamos que el podcast les ayude un poquito a distraerse y sabemos que ha sido como en distintas medidas duro para todos y todas. Y bueno, sí, aquí retomando de nuevo después de una pausa que nos permitió como pensar un poco hacia dónde vamos, qué queremos del podcast, las historias que queremos contar y cómo contarlas. Y hablando de eso, oiga, para entrar un poquito en el tema del que vamos a hablar hoy, no sé si ya vio esta miniserie de Chernobyl. Pues sí, la verdad ha estado como, pues con todo este tiempo que se tiene en tantas ocasiones, ¿no? Porque digamos que esto de ser docente en este medio nos ha tocado un poquito más duro, pero sí, le he echado un ojo y pues es una serie que está muy bien hecha, es bastante gráfica y nos hace como un recuento histórico y lo que pasa como política y científicamente en Chernobyl. Oiga, sí, hay que decir que es muy posible que no lleguemos a saber qué pasó en esa sala de control, pues esa madrugada, ni tampoco qué tanta información escondió y manipuló el gobierno soviético, ¿no? Bueno, sí, ya quitando lo que está a nuestro alcance, toda la información que no podemos tener, sí es una información que podemos ver. Y yo no sé si usted ha visto eso en algún momento de su vida. Mire lo que le voy a pasar. Bueno, para nuestros oyentes que claramente no están viendo esto, esta es la primera plana del periódico El Espacio de abril de 1965 y dice bomba atómica en medio de Bogotá. Oiga, no, no había visto esto y cuénteme cómo así, ¿hubo una bomba nuclear acá en Colombia? No, la respuesta corta y obvia, pues para todos, es que obviamente no. Pero pues es un claro ejemplo de lo que hace pues nuestra prensa amarillista muchas veces, ¿no? Pero venga, entonces espérese, cuénteme bien si, si hubo o no una bomba atómica en Bogotá, o sea, o entonces porque esta gente publicó eso. Bueno, pues ahí es donde está la historia. Simplemente lo que pasa en 1965, estamos en plena Guerra Fría y Estados Unidos decide donarle un reactor nuclear a Colombia, en marco de un programa que se tenía que se llama Átomos para la Paz. Lo que pasa es que este periódico lo que pues tiende a hacer, obviamente, como nosotros mucho lo hemos visto y en muchos periódicos pasa, pues generar expectativa y generar como pánico colectivo, tratar de encontrar muchos más lectores. Pues así es como aparece esta noticia de la bomba atómica en Bogotá. Yo me imagino a la gente paniqueada al leer como que había una bomba atómica aquí en Bogotá. No, pues claro, imagínese esa conmoción, la gente pues que leyendo eso en un periódico, afortunadamente pues es algo que quedó ya en la historia. Y hay que aclarar que aunque un reactor nuclear puede explotar, pues la explosión no se produce por los mismos motivos que una bomba atómica. Oiga, buen dato, pero venga, ¿en qué museo está el reactor como para ir a visitarlo? No, lo más curioso de la historia es que este reactor pues está en funcionamiento todavía. No, no le creo. Bueno, en realidad es muy poca gente la que creo que aquí en Bogotá y en Colombia realmente sabe de este reactor.
Sí, la verdad, cada vez que yo cuento dónde trabajo, la gente ni siquiera sabe que aquí hay uno. Este es Nicolás Guarín. Él es físico de la Universidad Nacional. Realizó una maestría en física nuclear en Argentina y actualmente trabaja en el Servicio Geológico Colombiano en la División de Asuntos Nucleares. Igual pasa en todo lado, por ejemplo, en donde cuando estaba en la Argentina, que es el Centro Atómico Bariloche, uno de los más reconocidos de Sudamérica, uno estaba en Bariloche y la gente no sabía que había un reactor ahí. Entonces, me parece que no es un problema acá de Colombia, ¿no? Pues afortunadamente no es únicamente aquí en Colombia, Nico. Pero venga, cuéntenos un poquito más bien algo acerca de este reactor nuclear que hay aquí en Colombia. Por un lado, hay que ver que este es un reactor nuclear muy, muy pequeño, no es capaz de producir energía nuclear. Este es un reactor que se llama de investigación. El reactor funciona a 20 kilowatts de potencia, lo cual es muy bajo, entonces por ese lado no produce riesgo. Por otro lado, el tipo de reactor que tenemos en Colombia se conoce como inherentemente seguro, porque el mismo combustible hace que sea imposible de que el reactor pueda generar una explosión nuclear. Oiga, Nico, muy interesante eso y pues bacano. Y aquí para que nosotros sepamos un poquito más y también nuestros oyentes, pues no sé si nos puedes contar un poco acerca de cómo funcionan estos reactores. Ok, bueno, los reactores utilizan un principio físico que es la fisión nuclear. Los núcleos pesados, por ejemplo el uranio y el plutonio, tienden a romperse al ser inestables. Entonces, la forma en que funcionan estos reactores es que un neutrón es absorbido por un núcleo de uranio, este se vuelve inestable, se rompe y al romperse produce energía y más neutrones. Para poner un poco de contexto, es importante recalcar que los átomos están compuestos por tres partículas elementales. Los electrones que tienen una carga negativa y están fuera del núcleo, y dentro del núcleo encontramos los protones que tienen carga positiva y también los neutrones que tienen una carga neutra. La ventaja es que esos nuevos neutrones pueden fisionar nuevos núcleos de uranio y así producir más y más neutrones para tener una producción constante de energía. Bueno, Nico, ya teniendo un poquito en cuenta todo esto que nos dices y aclarando un poquito más la teoría acerca de lo que pasa ahí, pues quisiera entrar un poco más a tu vida personal y saber a qué te dedicas tú en el reactor nuclear o qué es lo que haces ahí dentro. Yo pertenezco allá al grupo del reactor nuclear. Allá hay roles definidos. Yo en este momento estoy en el rol de mantenimiento, que entonces es hacerle mantenimiento al reactor. Hay unos programas de verificación, programas de monitoreo para pues asegurarse que el reactor esté en óptimas condiciones para trabajar. Pero venga, le pregunto, pues ya que usted está como expuesto a este reactor nuclear, ¿no tiene como algún tipo de traje protector o alguna cuestión como que le permita mantener su seguridad ahí dentro? Lo que usamos nosotros son dosímetros, que el dosímetro mide la cantidad de radiación que es absorbida. Entonces nosotros tenemos que usar un aparatico pequeño que se pone en el centro del pecho siempre que estamos cerca del reactor. Cada mes ese aparatico se le hace una lectura y se monitorea cuánta es la cantidad de radiación que ha absorbido la persona que estuvo trabajando ahí. Yo llevo un año trabajando ahí y la cantidad total que he recibido es cero. Venga, pues sí, usted me dice que es cero, pero pues sí está funcionando eso o no. Sí, claro, eso es cada mes, por eso se hace cada mes. Cada mes los dosímetros son calibrados, verificados y se vuelven a utilizar. Bueno, listo, ya pues me siento un poquito más tranquilo hablando con usted porque temía como por por su seguridad. Pero bueno, entonces una pregunta más. ¿Cuáles son esas barreras de protección que se tienen que usar ya cuando uno esté trabajando con un reactor nuclear más grande? Ya? Mira, los principios de seguridad radiológica son tres, que uno tiene que estar pendiente del blindaje, es decir, algo que detenga la radiación que viene de la fuente radioactiva, en este caso un reactor, el tiempo de exposición y pues tener la dosimetría adecuada. Entonces, el agua que sirve para mantener en funcionamiento el reactor también funciona de blindaje para evitar que nos llegue la radiación. Entonces, el núcleo del reactor está a 5 metros por debajo del agua para que cuando se prenda una partícula que salga o un rayo gamma que salga del reactor que podría ser perjudicial para la salud, pues tiene que pasar 5 metros para lograr salir de ahí.
Entonces, eso evita que mucha de la radiación salga y que se quede concentrada dentro del reactor. Venga, Nico, pero entonces déjeme preguntarle otra cosita más. ¿Cómo hacen para manejar esos residuos radiactivos o qué? Los desechos radioactivos que más generan problemas son el combustible gastado, ¿no? Y el grafito que está dentro del núcleo, que son los desechos de alta actividad. Bueno, hay muchas dudas de qué se puede hacer con eso. Lo que se está haciendo actualmente es que se entierran bajo tierra. Se hacen cuartos especiales donde se llevan este combustible nuclear gastado. Y pues digamos que una vez estando ahí ya no hay ningún problema de nada porque pues no es que nadie va a tropezar con eso accidentalmente. Pero venga, Nico, una pregunta. ¿Eso no ocupa como mucho espacio? O sea, como que nosotros no quisiéramos que eso se convirtiera como en un Doña Juana, ¿no? Y para nuestros oyentes fuera de Bogotá, Doña Juana es el principal relleno sanitario de la ciudad, que por cierto, en el momento está en crisis por el desbordamiento de basuras. Claro, pero es que mira que las basuras se producen toneladas diarias. Una barra de combustible mide 50 centímetros por 3 centímetros, pesa 50 gramos y puede estar funcionando por 30 años. Podemos utilizar entonces, no sé, 2000 barras por los próximos 500 años y no van a ocupar un espacio más allá de 30 metros cuadrados. Bueno, eso ya nos deja un poquito más tranquilos sabiendo que pues no va a ocupar tanto espacio, Nico, pero bueno, lo que quisiera preguntarte a continuación es, pues no sé tú por qué crees que la gente desconfía y tiene miedo a esos reactores. Que si el miedo es justificado, bueno, yo entiendo porque hubo recientemente dos accidentes graves, pues recientes entre comillas, ¿no? Que fue el de Chernobyl en el 86 y el de Fukushima en el 2011. Y eso generó mucho pánico. Aquí en Colombia, el miedo no solo viene de la sociedad, sino incluso de los políticos. Han habido muchos políticos a través de la historia que han intentado cerrar el reactor por miedo. Oiga, qué interesante lo que acaba de decir Nicolás y estoy completamente de acuerdo. Creo que es un hecho que la gente tiene un susto a la energía nuclear, pero también creo que parte del miedo es por la falta de conocer la ciencia detrás de esta rama de la física, ¿no? Sí, claramente hay que entender que las personas no están bien informadas al respecto y pues toda la información que se tiene o la que más bombardea, la que más impacta es todo acerca de los desastres nucleares. Entonces, pues esto hace que la gente tenga un mal concepto de la energía nuclear y no pues sienta los beneficios que nos pueda traer. Sí, creo que nadie lo pudo haber dicho mejor y qué interesante lo que decía Nicolás sobre cómo han intentado cerrar el reactor por miedo. Incluso le tengo unos datos. En marzo del 97, Ernesto Samper cerró el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas y se quiso desmantelar por completo el reactor, pero pues hacerlo costaba 12 milloncitos de dólares. Entonces pues decidieron dejarlo como en modo avión. No, pues imagínese toda esa plata. Y ahora imagínese que fuera ahorita, con ese dólar en ese tiempo que lo tenemos. No, esta economía naranja nos tiene perfectos. Bueno, si eso le parece mucha plata, pues mantenerlo inactivo costaba 300 millones de pesos al año. Y fue hasta el 2006 en el gobierno del Innombrable que decidieron volverlo a poner a trabajar porque costaba más mantenerlo inactivo. Bueno, sí, es mejor mantener ese nombre sin decirlo aquí, ¿no? Sentí miedo real. Pero bueno, es muy triste que esta decisión haya sido tomada bajo un análisis económico de lo que cueste menos plata y pues dejar de lado los beneficios científicos que podemos tener, ¿no? Claramente la economía, como lo vemos en estos tiempos también, a veces suele ser más importante que el avance científico y que la vida misma. Pero venga, ya que estamos hablando de que el miedo es por la falta de conocimiento, ¿por qué no pasamos a entender un poquito más de la física nuclear y lo que hay que tener en cuenta? Bueno, pues está muy bien, pero antes de eso hagamos una pequeña pausa y ya regresamos. Este podcast es producido gracias a Idea Wild. Idea Wild es una fundación con la misión de entregar equipos, empoderar y ayudar a prometedores líderes ambientales en todo el mundo. Idea Wild ha apoyado más de 6.600 proyectos de conservación en 140 países, entregando equipos como binoculares, GPS, computadores e incluso la grabadora que se utilizó para grabar este podcast. A través de becas, Idea Wild quiere incentivar a conservacionistas a realizar investigación, educación ambiental, alcance comunitario, entrenamiento y trabajo de campo en países en desarrollo. Para más información, visita ideawild.org. Repito,
ideasalvaje en inglés.org. Oye tú, ¿estás buscando productos naturales como jabones, aceites, desodorantes y que además sean amigables con el medio ambiente? En Verdosas realizamos productos naturales y ecológicos. Visítanos en nuestro Instagram @verdosas para ver todos nuestros productos. Y si usas el cupón Soy Científica o Soy Científico, te daremos un 10% de descuento en el valor final de tu compra. Recuerda, @verdosas, productos naturales y ecológicos realizados con mucho amor y ciencia. Bueno, estamos de vuelta y para entender las ventajas y desventajas de la energía nuclear, tenemos que hablar evidentemente de radiación. Para resolver nuestras dudas, contactamos a un experto en física nuclear. Hola, soy Diego Torres, físico de la Universidad Nacional de Colombia. Hola Diego, qué bueno tenerlo aquí con nosotros en Soy Científico. Y bueno, ¿qué tal si empezamos hablando un poco de qué es radiación? La radiación es energía que está siendo emitida por un cuerpo, por una sustancia, por un núcleo. Las tres tipos de radiaciones más conocidas son las alfa, las betas y las gamas. Y lo que hace la radiación es que genera calor y genera trabajo, y cuando genera ese trabajo lo que hace en ocasiones es destruir nuestras células si tenemos una mala exposición a la radiación. Ok, ¿y podría darnos entonces tal vez un ejemplo de radiación para que quede más claro? La radiación que viene del Sol, esa radiación electromagnética, esa luz, parte de esa luz llega a nuestra piel, y ese calor que sentimos y las interacciones que nos damos y la razón por la cual nos quemamos es por la radiación solar. Súper, pero venga Diego, entonces ¿qué pasa con la radiación nuclear? ¿Es más peligrosa que otros tipos de radiación? Sí, cuando la gente dice, no, es que la radiactividad es muy peligrosa, pues sí, pero es que radiactividad hay en todo lado. Cuando usted duerme con una persona al lado, esa dosis de radiación que usted recibe es más intensa que la radiación que usted recibiría cuando está viviendo cerca de una planta nuclear. Qué bueno saber eso. Em, Diego, nos gustaría saber cómo se obtiene energía a partir de un reactor nuclear y qué tan seguro es. Claro, exacto. Finalmente, ¿qué es un reactor nuclear? Un reactor nuclear produce calor. Ese calor yo le inyecto agua, el agua se convierte en vapor y el vapor mueve una turbina. Pero yo necesito trabajar en el punto óptimo para que la temperatura no sea demasiada o sea tan poca que ni siquiera produzca vapor. Yo tengo que buscar el punto óptimo. Y en términos de seguridad, es más segura una planta nuclear que volar en un avión. Cuando ocurre un desastre en una planta nuclear pasa como en los aviones. Todo el mundo se entera. Ok, Diego, pero entonces, si es tan seguro un reactor nuclear como usted acaba de decir, ¿qué fue lo que pasó en Chernobyl y en Fukushima? Para el caso de Chernobyl, el gran problema fue que al realizar una prueba de seguridad no tuvieron en cuenta a qué velocidad se iba a producir el sobrecalentamiento del reactor. Ellos creían que el reactor se iba a apagar con la inercia misma que tenía. La temperatura subió tanto la temperatura que el agua comenzó a disociarse. Cuando comienza a disociarse el agua se divide en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno es uno de los explosivos más grandes que tenemos. Con el tiempo la temperatura, hidrógeno, oxígeno explotó, ¡pum! Por el otro lado, Fukushima de Aichi, ese sí es un ejemplo de cómo por muchas predicciones que uno tenga, algo puede salir mal. Ok, aquí vamos a hacer una pausa y dar algo de contexto para aquellos de nuestros oyentes que no saben qué pasó en Fukushima. El 11 de marzo de 2011, en la costa de Fukushima, en la isla de Japón, un terremoto de 9.0 hizo que los reactores 1, 2 y 3 se apagaran automáticamente como está programado en cualquier caso de emergencia. Los motores diésel que se encontraban en el sótano de la planta empezaron a funcionar para empezar a enfriar los reactores. Y la mejor manera de enfriar el reactor es inyectar agua permanentemente, como le pasa al carro, al motor del carro, que hay que estarle inyectando agua. Cuando no hay inyección de agua, ¿qué pasa? El motor se funde, pero en el caso del reactor nuclear, como tiene agua y están rodeados de agua, el calor disocia y genera hidrógeno. Los motores bombearon agua al reactor, pero una hora después del terremoto, un tsunami sacudió la costa de Fukushima con una ola de 14 metros, siendo capaz de superar el dique de 6 metros que habían construido en caso de un maremoto. El sótano de la planta nuclear se inundó y se apagaron los motores, generando un efecto dominó de fallos que permitieron que los reactores se sobrecalentaran y explotaran los 3 reactores uno tras otro. Esta catástrofe, al igual que Chernobyl, reportó una fusión del núcleo, un término usado para decir que el combustible del reactor deja de ser sólido y se vuelve líquido por las altas temperaturas.
lo cual implica que va a haber una inminente explosión del reactor. Ambos accidentes fueron catalogados como nivel 7 en la escala INES, International Nuclear Events Scale, una escala que va desde el 0 hasta el 7. No fueron explosiones nucleares como tal, lo que explotó fue el hidrógeno. Los estándares de seguridad son muy, muy altos para que ocurra el imaginario que existe de que cuando ocurre un incidente en una planta nuclear lo que hay es una explosión nuclear. Eso es falso. De hecho, el combustible que se utiliza nuclear está diseñado para que el reactor se apague porque el mismo combustible se expande por el calor y deja de ser eficiente. Pero sin duda Chernobyl ha sido el accidente nuclear más trágico de la historia. Según el informe Chernobyl, la verdadera escala del accidente, realizado por la Organización Mundial de la Salud, se estima que 4.000 muertes entre 1986 y 1987 estuvieron relacionadas a la exposición de radiación por el accidente. Pero, oído este dato, solo 31 de esas muertes pueden ser directamente atribuidas a la radiación. Como si fuera una especie de poema maldito, la palabra Chernobyl en ruso se puede traducir como hojas negras. Ideal para un sitio que, para que sea habitable de nuevo, deben pasar al menos unos 20.000 años. Bueno, hasta aquí todo ha sido muy interesante, pero pues antes de despedirnos quisiera que inauguráramos una nueva sección aquí en el podcast, El microscopio. en donde vamos a profundizar un poco más acerca de la vida de nuestros invitados y haremos un par de preguntas sobre ellos o su posición frente a algún tema en el cual estemos hablando. ¿Qué te parece? ¿Quieres empezar? Ok, está bien. ¿Quiere empezar usted mientras yo hidrato la garganta después de este contexto que me acaba de mandar? Ok, podría empezar yo, no hay ningún problema. Bueno, Diego, pues mi pregunta sería para ti en este momento y lo que quisiera saber es cómo pues llegas tú a interesarte en esto de la física nuclear y cómo pues te empiezas a interesar en lo que llamamos una vida de científico. Mis inicios fueron, yo quería ser futbolista, jugaba muy bien al fútbol hasta que me fracturé un pie. Me dijeron nunca más va a poder volver a jugar fútbol, pero vi un programa de Cosmos en donde mostraban una explosión nuclear y eso me pareció fascinante porque como que yo tenía alrededor de 13 años y como que fue el despertar mío de que, oiga, hay un saber que no solamente nos permite destruirnos, pero también nos permite vivir muy bien. Y ese saber, hay muchas preguntas abiertas. Es interesante que la energía nuclear, el conocimiento que utilizamos para obtener energía nuclear es muy poco comparado con el conocimiento que tenemos en física nuclear y con el conocimiento de cosas que todavía necesitamos saber. Creo que uno como científico tiene un choque muy fuerte entre la expectativa del colegio y cuando se enfrenta a la realidad. Entonces en el colegio yo estaba convencido de que los físicos eran personas que todo lo sabían y estaban listos para asumir cualquier reto en el mundo porque todas las preguntas habían sido respondidas. Cuando llega uno a la universidad y a medida que va avanzando en su formación y empieza a ejercer su carrera, se da cuenta que la física es una ciencia que está llena de preguntas, ¿no? Es decir, la ciencia es una cosa de mucha incertidumbre y uno como científico aprende un poco a vivir con esas incertidumbres y a saber que no lo sabe todo, pero es muy apasionante. O sea, cuando uno por primera vez por encima de los 7.000 millones de personas ve algo que nadie más ha visto, la emoción es increíble. Los científicos vivimos por esos momentos. Oiga, Diego, pues gravísimo, es muy triste que se haya lastimado el pie, pero vea que hasta esas cosas, pues salen cosas asombrosas, ¿no? Muy bacano que ese pequeño incidente le haya hecho tomar un poco un rumbo diferente y lo haya hecho volverse un hombre de ciencia. Oiga, sí, qué bacano eso. Y también tengo que decir que me robó la misma pregunta que tenía, pero también quería preguntarle a Nicolás, oiga Nico, después de todo lo que estuvimos hablando, de su trabajo y todo lo que usted hace, y cuando estuvo en Argentina, cuéntenos un poquito qué se siente estar dentro de un reactor nuclear. No, pues siempre, pues no es miedo, sino ya es emoción de ver todo eso que uno vio en los libros, verlo andando ahí, es una experiencia increíble. Si uno se siente intimidado, no es miedo, sino uno se siente intimidado la primera vez que va a un reactor nuclear porque ve una estructura grande, robusta, mucha gente trabajando, muchos monitores, muchas reglas de seguridad.
Entonces, uno se siente intimidado por todo eso, pero es una experiencia muy buena y le da a uno mucha adrenalina. Por ejemplo, nosotros en el reactor aceptamos visitas de colegios para que los chicos vayan y conozcan, ellos entran al reactor, obviamente están supervisados tanto por profesores como por el personal que trabaja ahí, todas las medidas de seguridad posible, pero la idea de mostrarle eso a los chicos es, miren, no sean la generación que cree que hay una bomba atómica en el centro de Bogotá. Oiga, qué bacano eso, Nico. Y sí, por favor, no sean como la generación que creyó que había una bomba en el centro de Bogotá, ¿no? Oiga, y es que sí es gravísimo como, pues cómo nos llega a afectar tanto la desinformación a tal punto de pensar y escribir en un periódico que circula a nivel nacional que pues se tiene una bomba en Bogotá. El pánico que llega a causar es una cosa absurda. Pero bueno, ya terminando y para hacer una última pregunta para los dos, es saber qué piensan pues de la energía nuclear como tal en Colombia. Si creen que deberíamos implementar aquí, si tiene algún inconveniente o pues qué beneficios podría traer o las razones por las cuales podríamos nosotros tratar de trabajar con esta energía. Si nosotros hablamos ahora del calentamiento global y la huella de carbono, mire, no hay nada más eficiente que la energía nuclear. Colombia sí tiene que moverse a tener plantas nucleares. ¿Es costoso? Sí y no. Es costoso ponerlo, pero luego cuando uno hace el balance a largo plazo, es buen negocio tenerlo. Pero ojo, y eso es claro, para la producción de energía no podemos casarnos con un solo tipo de producción. Debemos redundar en los sistemas siempre, porque igual la cantidad de elementos como uranio o como plutonio para utilizar en reactores es limitada. Tenemos que dejar la dependencia que tenemos económicamente del petróleo. Eso lo dijo la Comisión de Sabios y es lo obvio. En este momento no, porque nosotros tenemos una ventaja de que tenemos de base también la energía hidroeléctrica, que eso es una ventaja grandísima que no tienen otros países del mundo. Entonces nosotros no tenemos tanta dependencia de combustibles fósiles. Por un lado eso. Y por otro lado, los reactores comerciales en este momento tienen mucha inversión de dinero y toman mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que lo mejor sería esperar unos 5 o 10 años para empezar a trabajar son con los próximos reactores que son más pequeños, más económicos, más portátiles, que son reactores Small Modular Reactor, que como el nombre lo indica, son reactores pequeños que pueden ir a lugares recóndidos, se pueden llevar a través de camiones, por ejemplo, se instalan en el lugar y es como una batería muy grande. Se instala, se conecta a la red eléctrica y puede alimentar un pueblo, por ejemplo, que esté en el Amazonas o que esté en La Guajira sin ningún problema. Entonces necesitamos algo que sea confiable porque la humanidad sigue creciendo y más sigue creciendo nuestro consumo de energía. Cada vez estamos más pegados a los computadores y necesitamos más energía. Entonces, ¿qué puede producir esa cantidad enorme de energía que necesitamos a largo plazo y que sea confiable? La energía nuclear. Que no quiere decir que vayamos a despreciar las otras, sino que unas con otras, unidas, vamos a por fin dejar la dependencia de los combustibles fósiles. Mil gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Agradecemos mucho a nuestros invitados Nicolás Guarín y Diego Torres por compartirnos su tiempo y conocimiento. Nos gustaría finalizar con una frase de la ganadora del Premio Nobel en Física y Química por sus estudios sobre la radiación, la inigualable Marie Curie, quien alguna vez dijo: es hora de entender más para temer menos. No olviden suscribirse para enterarse cada vez que subamos un nuevo episodio y agradecemos que si les gustó este podcast lo compartan con todos sus amigos. Nos hemos dado cuenta de que el voz a voz ha sido la forma en que más personas han llegado a escucharnos. Soy Científico es producido por Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional, y Manuel Fonseca, biólogo y periodista ambiental de la Universidad de los Andes. Aquí queremos demostrar que un científico no es aquel con un doctorado, sino cualquier persona que tenga pasión y curiosidad por descubrir el mundo que nos rodea. Cuídense, quédense en casa y nos vemos en una semana para hablar de fósiles de plantas. Chao, chao.